Eh, Habíamos quedado que los que tenían prioridad, eh, va a haber tiempo para varios, que podrían ser Juan Carlos. Así que decidan quién de los dos quieren comenzar con su predicación. Tal vez no dé mucho tiempo para devolución, algunas cosas vamos a decir, pero si lo hacemos muy largos, también eso va a sumar tiempo. Así que vamos, ¿quién se anima? Juan Carlos. Sí, no, Arranco. no escuché quiénes éramos, porque justo hubo una interferencia. Y me pasó Juan lo mismo. Carlos, Oscar, cualquiera de los dos. ¿Y Decida. yo y quién más el otro? Oscar. Ah, Oscar, ¿querés vos o arranco yo? Dale, empiezo. No Dale. hay problema. Gracia, misericordia y paz sean de nuestro Señor Jesucristo con todos ustedes. Amén. El texto sobre el cual queremos meditar hacer esta meditación la encontramos en el texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28, y nos dice lo siguiente. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros Dios. Una pregunta quizás un poco tonta o una preguntonta, como podríamos decir. ¿Quién de nosotros recuerda su nacimiento? Por supuesto que nadie. Dejábamos un lugar calentito, tranquilo, cómodo, en el cual no necesitábamos hacer nada. Y ahí lo teníamos prácticamente todo. Pero no teníamos un espacio donde crecer. Y por supuesto, llegó el momento en el que lo teníamos que abandonar. Pero cuando lo tuvimos que abandonar, parecía que nos moríamos. Y en cierta medida podríamos decirlo que es así, ¿no es cierto? Dejamos esa vida para comenzar otra. Y este ejemplo tiene un gran parecido eh, a al bautismo, como lo expresa Pablo en Romanos 6, 3 al 4, y que dice así: ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El, el apóstol expresa en este texto justamente que el bautismo es morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Después de nuestro nacimiento, o en el caso de quienes somos padres, eh, hemos tenido que hacer algunos trámites. Y en estos trámites aparece en el documento, aparece el certificado de nacimiento, que si no lo hubiéramos hecho como papás o nuestros papás no lo hubieran hecho con nosotros, eh, ante el Estado, ante cualquier institución o cualquier entidad, simplemente no existiríamos. De ninguna manera nosotros podríamos acreditar nuestra identidad. Ahora se imaginan en estos tiempos perder la documentación, todo aquello que nos identifica legalmente. El pueblo de Israel había perdido su identidad como pueblo de Dios.
por su pecado habían sido desterrados y llevados a un territorio que no conocían. Si leemos el libro de Ezequiel, al hacer una lectura completa del mismo, vamos a darnos cuenta y a entender por qué a Israel le sucedió esto. El pecado de ellos los llevó al exilio. Y a causa de su actuar, estando en otro territorio, el nombre de Dios fue tomado como un chiste y hasta ridiculizado por ello. Si comparamos esto con nuestra vida, muertos al pecado somos como este pueblo de Israel. Apartados de Dios, perdemos nuestra identidad. Aquella semejanza que teníamos al principio con el Creador se fue, ya no está. Nuestro certificado de nacimiento se perdió, quedó por ahí en alguna parte. Y el pecado nos coloca en esta situación de exilio. Del mismo modo en que el pueblo de Israel fue exiliado a causa de su pecado. Podríamos pensar, bueno, esto lo hizo el pueblo de Israel. Nosotros no lo hicimos de esta manera. Ahora, pensemos en nuestro día a día. ¿No deshonramos nosotros a Dios también con nuestros actos o con nuestros dichos? ¿Acaso no somos causa de que el nombre de Dios sea ridiculizado? Y no lo digo simplemente porque usemos de una manera indebida su nombre, sino que aún siendo cristianos, querer parecernos muchas veces a nuestro entorno, al mundo, a aquello que nos rodea. Sin embargo, Dios muestra misericordia para con nosotros, pero también para con este pueblo de Israel, porque ni ellos ni nosotros merecíamos esta misericordia por parte de Dios. Pero Él lo hace sino a causa de su santo nombre. O sea, a todo aquello que Dios es y ha revelado acerca de sí mismo. Esto es su santidad y su característica, que es su característica esencial. Al rescatar a Israel del exilio, su motivo principal fue reivindicar su nombre, al igual que al tener misericordia con nosotros. La promesa es que de todos los pueblos y naciones los traería de vuelta a su tierra. Ahora bien, si este pueblo sería portador de la promesa de Dios, por empezar deberían regresar a su tierra, ¿sí? Pero a su vez también tienen que ser purificados. El texto nos dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. ¿Qué acto nos recuerdan estas palabras? Muchas veces miramos al Antiguo Testamento y nos parece que es todo ley. Ahora, sin embargo, vean estas palabras, qué maravillosas que son. Vemos pura acción de Dios en ellas. Él les dice, a ver muchachos, vengan para acá. Yo los voy a limpiar con agua limpia. Los voy a traer desde distintas partes. Pero además les dice, me voy a olvidar de todo lo malo que hicieron, de todos sus ídolos, y yo los voy a moldear para los propósitos que yo quiero. Les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ese corazón insensible lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar por uno sensible, porque solamente de esa manera ustedes van a poder obedecer y van a estar preparados para poner en práctica mis preceptos. Díganme si esto no es gracia. ¿Recuerdan el día de su bautismo? ¿De niños? Si fue de niños, no. Ahora,
Si sucedió de grande, seguramente lo recordarán con mucha alegría, con mucho cariño, un momento especial dentro de su vida. De la misma manera en que Dios actuó con el pueblo de Israel, lo hizo con nosotros en nuestro bautismo. Nacimos a una vida nueva. El Espíritu Santo movió los corazones, en el caso de cuando éramos niños, a nuestros padres, o si fue de adultos, a la persona, a alguno de ustedes cuando fue adulto. Y esto que hizo el Espíritu Santo que nos moviera, nos permitió acercarnos a esta fuente de vida. En ella Dios nos dio nuestro nuevo certificado de nacimiento y nos incorporó a su familia. Tenemos una identidad civil, ¿sí? Porque todos somos argentinos. Sabemos a qué pueblo pertenecemos. Y como cristianos también tenemos una nueva identidad. Ahora, este trámite Jesucristo no lo hizo en un registro civil, sino en la cruz donde pagó por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Qué hace una familia amorosa y bien constituida? Cuida con uñas y dientes a cada uno de sus integrantes. En momentos de pruebas y cuando el diablo ataca nuestra identidad, o al menos pretende hacerlo, recordemos que nuestro Señor también fue tentado. Satanás quiso poner en dudas a Jesús acerca de su identidad, pero él siempre volvió a la fuente y dijo, escrito está. Y la fuente de esa palabra es el mismo Padre. Esta misma palabra es la que a nosotros nos trae consuelo y fortaleza en momentos difíciles y de tentación. No dudemos en invocar a nuestro Padre Celestial cuando el tentador nos quiere poner en dudas acerca de nuestra necesidad y de nuestra identidad. Al igual que Jesús podemos decir, escrito está. Acá está mi certificado que acredita mi pertenencia a la familia de Dios. El bautismo de un niño o el bautismo de un adulto siempre trae consigo un momento festivo. Y es bueno que así sea. Poder compartir ese momento, ese acto en familia, a través de una comida, es bueno que así se pueda hacerlo. Pues si miramos del exilio del pecado, Dios nos trae a una nueva vida. Y esto es realmente un motivo de mucho gozo para la familia, para los padrinos, pero también para la familia de la congregación. Pablo en su carta a Tito nos recuerda, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. En el bautismo el Espíritu Santo nos hace renacer a una vida nueva, nos renueva y obra en nosotros la fe. Movidos por esta fe es que también deseamos seguir alimentándola y fortaleciéndola con la lectura de la palabra, con la oración, en comunión con otros hermanos, asistiendo a cultos u otras actividades. Ahora, estas son tareas que requieren de constancia, que solamente por la obra del Espíritu Santo somos capaces de realizarlas.
Y esto podemos verlo, esta promesa la podemos ver en el versículo 27, donde Dios mismo plantea: y pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis estatutos, y que obedezcan y pongan en práctica mis decretos. Padres, padrinos, familia y familia de la iglesia, los animo a que con constancia podamos nutrir nuestra fe, porque ciertamente ella tiene una recompensa, y esta es la herencia de la vida eterna. Los padres terrenales de alguna manera pretenden dejar siempre algo, algún tipo de herencia, y algunas veces es mucho y otras veces es poco. Y esto además tiene que ser dividido entre varios integrantes de la familia. Ahora, sin embargo, la herencia de Dios o que Dios nos ofrece no tiene límites. Más se reparte y más hay para todos. En Juan 14, Jesús nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y su palabra es segura. Dios prometió a Abraham una tierra en herencia, pero por sobre todo que en él serían benditas todas las naciones. Génesis 12:3. Y es una promesa que Dios cumple en Cristo y por medio del bautismo en nosotros. Esta misma promesa nos la ratifica el mismo Señor en Juan 14:2 y 3, donde dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo estoy, estén también ustedes. Estimados hermanos, que la gracia de Dios nos acompañe en nuestro diario caminar, y que esta misma gracia no permita que se pierda nuestra nueva identidad que Cristo nos otorgó a través del bautismo y su obra redentora en la cruz, la cual nos hace herederos de la vida eterna. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes para la vida eterna. Amén. Gracias, Oscar. Bien. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. ¿Has tenido que usar mucho el apunte o ya te estabas? Más o menos. Lo había ya leído varias veces, pero por ahí sí algunas veces uno baja la vista para, para ir encontrando el lugar que en el que uno está, ¿no es cierto? Pero sí, ya lo había repasado unas cuantas veces. En el tono se notaba que era más un tono de hablado que leído, ¿no? Es difícil tener un tono así cuando uno está leyendo. Por ahí alguno puede hacerlo, pero bueno. Supongo que vos buscas ese objetivo de independizarte lo más posible del papel para tener un control. Ese es el Sí, objetivo. Pues, y sí, bueno, esa es mi idea siempre. sí. Uno lo va mirando, pero trato de ir haciéndolo lo menos posible con el papel. Ya desde que empiezo a leer, siempre trato de levantar la vista y ir solamente buscando por ahí referencias y cosas así. Bueno, bien. Tuvimos ley, tuvimos evangelio, tuvimos tercer uso de la ley. Creo que hubo algunas figuras muy lindas usadas y apropiadas para el bautismo. Yo me anoté un par de cosas, esto del escrito está, esto del documento, ¿no? Esto, una identidad. Me parece que la cuestión de la identidad, identificación, son ideas que las aprovechaste muy bien. Esto de la herencia sin límites, que me gustó una linda idea, ¿no? Este, eh, Piensen en esto, ¿no? Estamos, justo hay un bautismo, hay parientes, hay gente que no es de la iglesia. ¿Cómo le van a sonar esas cosas? Entonces, siempre el peligro es que sea una exposición dogmática de puntos, ¿no? Pero acá le diste, creo que a mí
me gustó, le diste calor, lo trajiste bien a lo cotidiano, tenés una forma muy natural de hablar y no estás forzando la voz, sos el mismo Oscar que cuando conversamos, también cuando predica, y eso es una buena cosa. A veces estamos tentados a usar un tono milético que es artificial. Eso es muy bueno poder, en lo posible, mantener nuestro propio estilo de comunicación, ¿no? Pero bueno, y en cuanto al tiempo, bien, estuviste ahí sacando lectura, estuviste en 16, 17 minutos. Más o menos. Buen tiempo también. Bien. ¿Listo? Sí, no, yo Está quisiera, bien. Oscar, que cuando predicamos, ¿sí? Cuando el predicador trae la palabra de Dios, no hay nada tonto en hacer una pregunta, ¿sí? La forma que arrancaste, vos mismo te desmereciste. Si le voy a hacer una pregunta tonta, ¿no? No empezamos así un sermón, ¿sí? Nunca. Por favor. O sea, si vos querés empezar una pregunta, hacé la pregunta directamente. Y listo. Porque no es una pregunta tonta, es una pregunta para reflexionar. Entonces, si alguno recuerda el día en que nació, es una buena pregunta. ¿Sí? Y te dio pie para presentar lo que vos desarrollaste. Entonces, insisto en esto, nunca nadie empiece de esa manera un sermón, por favor. Bien, gracias. ¿Sí? Por nosotros traemos palabra de Dios y afirmamos verdad. Entonces no hay nada de tonto en hacer eso. Al contrario, creo que que no podamos responder esa pregunta no la inhabilita, sino que al contrario nos estimula a pensar en lo que implica haber recibido el don de la vida, ¿no? Y mucho más cuando lo trasladas al hecho de haber recibido un don de vida espiritual que tiene proyección eterna. Eso por un lado. Lo segundo es, tenías un texto muy rico y me parece que se diluyó en la predicación, ¿no? Trajiste muchos textos paralelos, propios, bueno, los del catecismo los trajiste todos, ¿no? Cuando siempre el texto paralelo o el texto que asiste a la predicación tiene que ser absolutamente indispensable, ¿sí? Para que no se diluya el trabajo propio del texto con el que estuvimos trabajando. Entonces, ahí, de todas maneras, no digo que que fue incorrecto, estuvo mal trabajo, pero sí, quizás, haber trabajado más sobre Ezequiel, ¿sí? Tenías mucho ahí para trabajar. ¿Sí? Sobre todo, de mi punto de vista, ahí el par opuesto, ¿sí? Corazón de piedra, corazón de carne, ¿no? Yo había sugerido la vez pasada incluso la idea de usar la idea del trasplante de corazón. Bueno, se podía haber usado porque esas quedan servidas. Veo que en eso por ahí se podía ver. Pero, de vuelta, son comentarios que uno mira desde afuera, ¿no? Sí, Pero sí, no invalida el sermón. Buen trabajo, Carlos. Esto de a veces profundizar en el propio texto, veo que eso a veces, porque este es un tema muy cómodo, tenemos mucho material a ver, ¿a dónde voy? Tenemos mucho material que refuerza la temática y podemos echar mano de todo y todo es legítimo. Exacto. El tema es trabajar en profundidad el texto que nos ha sido encomendado y de ahí que brote el texto, de ahí que brote el sermón. Eso es el gran trabajo y veo que varios todavía luchan con eso. Entonces, de pronto, todo lo que decimos es pertinente, pero por ahí la lucha está en qué aspectos específicos del texto puedo traer al sermón en ese momento. Y ahí hay una lucha, ¿no? Exacto. Recuerda una cosa, ¿no? Todos aspiran a predicar regularmente o todos los domingos, ¿no? Si yo todos los domingos traigo todos los textos que hay sobre un tema, me voy a agotar, mi predicación se va a agotar rápido. Entonces necesito trabajar el texto que corresponde al domingo y insisto con esto. Si hay textos paralelos, hay intertextualidad que refuerza, tenemos que ser muy específicos y puntuales al utilizar, ¿sí? Si todos los domingos ponemos toda la carne en el asador, ¿no? No vamos a quedar sin vacas, ¿no? Rápido. Entonces, pensemos en eso, ¿sí? Trabajamos el texto propio de la predicación a fondo y somos puntuales al traer textos paralelos, ¿sí? Y tal vez uno podría decir, las columnas del sermón tienen que surgir
del mismo texto. Después a veces necesitamos reforzar. Ventanas Sí. para iluminar. Entonces, ese es el punto, pero no puede ser todo el refuerzo. Ya. Bien. Juan Carlos, ¿estamos? Vamos. Bueno, el texto de la predicación es del Colosenses, capítulo 2, versículo 12, y dice así: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y bueno, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con estas palabras, no solamente estamos dando inicio a un tiempo de reflexión, sino a un tiempo importante de celebración, que es un bautismo, ¿sí? El bautismo que es aquel sacramento que nos incorpora a la familia de Cristo, pero sobre todo también nos reviste de su gracia. Celebrar un bautismo no es solamente un rito simbólico como muchos de nuestros hermanos en la fe de otras denominaciones lo toman, ¿no? Sino que para nosotros celebrar el bautismo implica una acción poderosa y concreta, un gesto concreto de Dios sobre la persona que es bautizada. Y vieron que, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, cuando llega la mañana y no decidí qué ropa ponerme, empiezo a ver, bueno, ¿qué me pongo hoy? Porque tengo una reunión, me tengo que ir a dar clase, o cuando llega el fin de semana, tengo un evento, eh, elegimos la ropa que conviene tener o la que consideramos que es importante tener para el evento o para el lugar que vamos a estar. Bueno, a través del bautismo Dios nos reviste también, ¿sí? Nos da una nueva vestidura que también la vamos a usar aquí en el momento del bautismo, ¿no? Cuando investimos a nuestro catecúmeno, a nuestro niño, a la persona que se va a bautizar. Dios nos invita a revestirnos entonces de Cristo. Y ese revestirnos de Cristo no es una cuestión de moda que por ahí puede pasarnos a nosotros. Usamos esto según la moda. Acá es una verdadera transformación de nuestro interior, de nuestro ser. Así que la invitación es clara. Es ser parte de este cuerpo de Cristo y reconocer la importancia de dejar algo atrás para tener una nueva identidad. ¿Qué pasa? Hoy en nuestra sociedad posmoderna, sabemos muy bien que muchas veces nuestra identidad se define por los logros que alcancé, que soy, se define por la apariencia, qué ropa te pusiste, qué no te pusiste, nos puede pasar eso. Nos pueden definir quiénes somos por nuestro estatus social, ¿sí? E incluso por la misma ropa que usamos. Es un mundo que se enorgullece de ponernos etiquetas, ¿sí? Estamos siempre etiquetando a los demás. Y a veces también nosotros, y muchas veces caemos en eso, en estar etiquetando. Y entonces dependemos de éxitos o fracasos que nos ofrecen imágenes fragmentadas de lo que somos, parte de lo que somos, no es lo que verdaderamente somos. Sin embargo, el bautismo no. El bautismo nos introduce a una realidad totalmente distinta, radicalmente diferente, porque aquí somos identificados no por lo que hacemos, sino por lo que somos, pero en Cristo. Al ser bautizados, dejamos una identidad impuesta por la sociedad, sí, por este mundo, y somos revestidos con la gracia divina, con el amor que solo Dios puede ofrecernos. El texto de Colosenses utiliza un lenguaje de sepultura, ¿sí? Habla de sepultura y resurrección. Así define el bautismo. Al ser sumergidos nosotros en el agua, simbolizamos que nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, es sepultado. La Iglesia en los primeros años tomaba esto con mucha seriedad, ¿sí? Y se refleja en esta solemnidad que tenía a la hora de los bautismos. En algún momento podemos ver alguna imagen de los primeros baptisterios donde era una pileta, literalmente, donde la persona entraba por un lado y salía por el otro, ¿sí? Entraba, moría y renacía nuevamente por la fe. Esto no es solo una imagen poética, linda de un cuadro, sino es una declaración profunda de que es una transformación interna.
Porque cuando la persona emergía del agua, cuando emergemos del agua, resucitamos con Cristo, lo que significa que hemos dejado atrás la esclavitud del pecado para poder vivir una vida nueva, una vida de libertad en la gracia. Este texto nos enseña que el acto de ser bautizado es participar concretamente en la muerte de Cristo. Y esto implica, en fin, el fin de una vida gobernada por el pecado y por la autodependencia. No dependemos de nosotros. Que así como Cristo resucitó, nosotros también recibamos una nueva vida en Él. Una vida marcada por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Que este proceso entendamos que no es un proceso del esfuerzo personal, sino que es la manifestación del poder de Dios que obra en nosotros mediante la fe. Así podemos entender el bautismo como el inicio de una existencia completamente renovada, al ser revestido con esta ropa que nos pone Cristo. Sin embargo, antes de poder vivir plenamente esta nueva identidad, esta nueva vestidura en la gracia del Señor, es indispensable reconocer la realidad del hombre viejo. Desde nuestro nacimiento sabemos que nosotros hemos heredado una naturaleza caída por el pecado original, que se caracteriza ¿por qué? Por el egoísmo, por la tentación, por el pecado. Este viejo hombre siempre se va a oponer a Dios y mantiene en nosotros actitudes y comportamientos que nos separan de ese amor de Dios. Justamente la ley está para eso, para recordarnos nuestra imperfección y la necesidad de arrepentimiento. La ley nos muestra que hay un abismo muy grande, ¿sí?, entre nuestras acciones y la santidad de Dios. Y cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error, es evidente que el viejo Adán sigue presente en nuestras vidas. Por eso la confesión de nuestros pecados es el primer paso hacia la verdadera liberación. Y en este sentido el bautismo nos llama a reconocer la profundidad del pecado y la urgencia de una transformación interior. Repito, el bautismo no es un mero ritual, es un acto que confronta nuestra debilidad pecadora, ¿sí?, ante el Señor. Es aquí donde entra una de las enseñanzas o memorias por ahí que yo traigo a colación de Lutero, ¿no? Él decía que aunque en el bautismo el viejo Adán se ahoga simbólicamente, este es un nadador formidable. Es ironía, sí, y es verdad también, porque en esto radica que el hombre viejo se resiste a desaparecer, no desaparece fácilmente y trata de resurgir en nuestra vida cada día. Esta anécdota de Lutero nos enseña que no basta con recibir el bautismo una sola vez y obviamente pretender que el pecado desaparezca por completo. Por el contrario, debemos vivir un estado continuo de arrepentimiento y de renovación. Cada día debemos ahogar el viejo Adán. ¿Mediante qué? Mediante la contrición, mediante la confesión sincera de nuestros pecados y recordando que el arrepentimiento diario es el camino hacia una vida en Cristo. En otras palabras, la lucha contra el pecado es una tarea de todos los días, constante. Pero por suerte tenemos el Evangelio que nos anuncia que en Cristo, nosotros en Cristo, todo es posible. En el bautismo, Dios actúa de manera milagrosa. El viejo Adán es sepultado y nosotros somos resucitados a una nueva vida. La gracia salvadora de Dios es la que nos otorga esa posibilidad. Ser bautizados significa ser partícipes de la muerte y resurrección de Cristo, lo que nos permite vivir en permanente libertad y en renovación espiritual. Somos revestidos con Cristo, lo cual implica no solo una nueva identidad, sino también una nueva misión. Vivir como testigos del amor de Dios y su gracia transformadora. No es solamente que recibimos unas vestiduras, sino que esa renovación, esa nueva vestidura, esa nueva identidad también nos lleva a una misión. No podemos quedarnos solamente en que hemos recibido algo gratuitamente. El bautismo nos identifica con Cristo, por eso implica su identificación con nosotros. Morimos con Él para vivir una nueva vida en Él. Victoriosamente, Él la comparte con nosotros.
Al morir y resucitar con Cristo, entramos en una unión profunda. Nuestra identidad antigua queda sepultada y nace esta nueva identidad en Cristo. La identidad bautismal no es solo un símbolo, ¿sí? Es una participación real de la muerte y resurrección de Cristo, que debe transformar toda nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros deseos y proyectos. Esta identidad bautismal es un regalo divino que nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestros esfuerzos, sino de la bondad y del poder de Dios que nos otorga la gracia mediante el bautismo y la fe. Una vez que hemos sido bautizados, todos nosotros hemos recibido, como dijimos, esta nueva identidad que nos convoca a vivir de acuerdo a ella. Presentarnos cada día revestidos con Cristo, ponernos la ropa de cristiano, de bautizado, es un proceso que se hace tangible al vivir constantemente en arrepentimiento y con contrición, confesando permanentemente nuestros pecados y arrepintiéndonos obviamente de ellos. Y así como cada mañana elegimos la ropa que nos vamos a poner para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer deporte, para lo que sea, ¿sí? Cada mañana tenemos que revestirnos de Cristo para protegernos espiritualmente como cristianos, pero también para enfrentar a este mundo que nos desafía. Debemos vestirnos espiritualmente con la justicia, con el amor y con la compasión que Cristo nos ofrece. La ley no es simplemente un conjunto de reglas, ¿sí? Es una guía que nos muestra cómo debemos actuar y cómo debemos vivir en respuesta a esta gracia que hemos recibido gratuitamente. Ser revestidos en Cristo nos debe llevar a tener una conducta diaria que refleje el amor, la justicia y la misericordia hacia el prójimo. La ley nos convoca a amar a Dios y al prójimo como el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Además, también nos llama a renunciar al pecado, a poner muerte a las viejas costumbres que nos apartan de Dios. Finalmente, alabemos a Dios por este regalo tan maravilloso del bautismo. Demos gracias porque a través de este sacramento, no un rito, un gesto concreto de Dios hacia nosotros, somos sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. Somos revestidos con la justicia del amor y la misericordia divina. La promesa de que el viejo Adán sea ahogado, incluso siendo un nadador formidable, nos llama justamente a vivir una constante arrepentimiento y renovación, reafirmando nuestro compromiso diario de reflejar ante los demás esa gracia que hemos recibido. Que cada bautismo sea visto como el inicio de un camino de fe, en el que diariamente se renueva la promesa de ser hijos amados de Dios. Que seamos siempre conscientes de que al ser revestidos en Cristo estamos llamados a vivir una vida de gratitud, una vida de servicio, pero sobre todo una vida de testimonio resplandeciente del Evangelio de Cristo. Y que la paz de Cristo, la certeza de su resurrección y la presencia del Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Amén. 17 minutos. Tenemos mal el reloj, yo tengo 13:01. A ver, 10. Sí, fue 13 minutos. Ah, arrancó los 10, 13, perdón, 13. No, se sumé más. Perdón, me controlé. No, bien. Bueno. Un versículo corto, había que profundizar más, tal vez. Y la idea principal de sepultura y resurrección. Te había sugerido esto de este énfasis litúrgico en la iglesia original, de que en realidad las pilas bautismales tenían forma de sepultura. Creo que no lo dijiste. En forma de sepultura, o sea, es Sí, literalmente dije como una pileta era, sí. un sepulcro, ¿no? O sea, tan en serio se tomaba el bautismo, ¿no? Hay una nueva vida y para una nueva vida es necesario morir, ¿no? Y en esa vieja vida no hay nada para rescatar. Entonces, creo que ahí hay Algunos caputa dentro. una frase
interesante porque por ahí yo estaba siguiendo el texto que tengo. La identidad bautismal no es solo un símbolo, es una participación real que transforma nuestros hábitos, deseos y proyectos. Creo que está bien escrito, pero después dijiste que debe transformar. Hay a veces eso de debe transformar, tiene que, sobre quién estás poniendo eso. Entonces, cuidado con eso, que da la sensación de que aquello que puede ser el evangelio, porque es poderoso, es una buena noticia transformadora, termina siendo ley para nosotros. Entonces, siempre cuidar eso. Yo me acuerdo del profesor Kreger, nuestro profesor de... En el tercer uso de la ley, por favor, no usen el verbo deber. No se debe hacer nada. Porque ¿qué hacemos muchas veces? Volvemos al segundo uso de la ley. Entonces, eso hay que verlo, a veces ser consciente. No tengo que poner un debe. Ahora podemos, en Cristo es posible, Dios nos mueve a esto, Dios nos permite esto, etcétera, etcétera. Pero es un vocabulario que está en todos nosotros. Está en todos nosotros. Entonces, a veces, cuidado sobre quién ponemos ese debe. Mauricio ya empezó a borrar todos sus argumentos. Solo yo se lo segundo rato. Tal vez ideas que podían a veces usarse. Se me ocurre por ahí, si tuviera que predicar sobre el texto, qué duro es ver morir a alguien. Realmente las imágenes de personas muriendo se censuran. Son insoportables. Pero hay una forma de morir que tiene que ser celebrada. Y podemos celebrarla. Ahí está ese contraste, ¿no? Aquí presenciamos una muerte. Y una muerte que se celebra. No es una muerte porque es la muerte que Dios quiere para nosotros. Oye, tal vez uno podría a veces usar un poco eso. Herramientas, Juan Carlos, me parece que en el ida y vuelta generar preguntas, generar interrogantes, usar preguntas retóricas que a veces hacen que haya una participación más activa del oyente, lo enganchás con la pregunta. Las preguntas retóricas siguen siendo muy poderosas, ¿no? Por el tema de la identificación. Entonces, la pregunta no te deja indiferente, no sos un mero receptor pasivo. Traten de usar más preguntas. Por ahí, como la cuestión acá gira en torno también al tema de la muerte, sabemos, o por ahí podría también traerlo como conclusión, ¿no? Que se sabe que el bautismo culmina en la muerte del cristiano. Y mientras nosotros verdaderamente lloramos por el muerto, en el cielo también se alegra porque hay uno más con ellos. Sí, sí. Por nuestra propia muerte física, el bautismo termina de hacer su obra, ¿no? O en la resurrección. Bien. ¿Alguna cosita más? No, estamos. Estamos. Bien. Vamos a darle a Mariano. Mariano que está preparando, ya preparó su bolso y todo, así que Antes que se vaya. última tarea antes de Mar del Plata. Porque de Mar del Plata, Un bautismo. aunque de Mar del Plata son 500 kilómetros nomás, de ahora de Misiones son 1100 más o menos. Así. Puede venir a las clases. Puede venir. Pero viene del norte, Puede venir a las clases. Domingo de la noche se viene al seminario. Total, el lunes el día del pastor, ¿no? Bueno,
Bastante muy caliente. Bueno, ¿se escucha? Sí, parece. Bueno, primero me disculpo porque me emocioné escribiendo y salió un poquito largo el sermón. Comienzo. A los 20 minutos empieza una luz roja acá y una alarma. Viene José de su casa. A contar. José, Comienzo. gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. El texto bíblico para el mensaje del día de hoy lo encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 11, que dice lo siguiente. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Imaginen que en algún lugar hay un doctor que conoce el arte, que tiene el don y la capacidad de salvar vidas. Un doctor que sabe cómo sacar a alguien de la muerte, o incluso si muere, devolverlos a la vida y darles una vida eterna, que vivan para siempre. Evidentemente el mundo se volvería loco. Los ricos venderían absolutamente todo lo que tienen y harían llover dinero del cielo. Nadie podría acercarse a este médico tan maravilloso por la aglomeración de gente que habría a su alrededor. Y aún con todo esto, sería imposible de pagar una medicina tan maravillosa, por más que la gente se esfuerce y se esfuerce. Algo similar ocurre en el terreno espiritual. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata de mostrar en la epístola a los Romanos. Y es que todos los hombres, sin distinción, están enfermos y van camino a la muerte. Pablo habla primero a los gentiles. En el capítulo 1 se refiere a aquellos que han abandonado a Dios para adorar a otros dioses, a falsos ídolos. En el segundo capítulo hace referencia a los judíos, estos que tenían la ley de Dios, pero no la cumplían. Y finalmente Pablo concluye, no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10. Entonces la consecuencia lógica, nos dice Pablo, del pecado es la muerte. 6:23. Con todo esto, Pablo nos está diciendo que el hombre está espiritualmente en condición de paciente terminal. No hay nada que su dinero o sus méritos pueda hacer para remediar esta situación. Y es acá donde aparece este gran doctor, Cristo, y ofrece una medicina única. Él abre los ojos de los ciegos, destapa los oídos de los sordos, hace saltar a los cojos y que griten los mudos, como dice Isaías 35, 5 y 6. Es más, este médico tan maravilloso da vida a los muertos, 4:17. Y lo impresionante de todo esto es que este remedio, como dije, no se compra ni con oro, ni con plata, ni con obras, ni con méritos. Es completamente gratis. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. 5:1. Pero como suele pasar hoy en día con la salud pública, hay quienes malinterpretan y abusan de aquello que es gratis, de la gratuidad. Si el doctor cura gratis, entonces destruyamos nuestro cuerpo, fumamos, bebamos. Total, él nos va a sanar. Y esa es la lógica absurda que el apóstol Pablo enfrenta.
Vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde, versículo 1. Repito la pregunta. Vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde. Y es que la pregunta retórica del apóstol Pablo también nos apunta a nosotros y deja completamente desnudo y sin armas a nuestro viejo hombre. Es que el razonamiento infantil de nuestra lógica humana es la siguiente. No puedo cumplir la ley de Dios, tampoco voy al cielo por cumplir la ley de Dios. En consecuencia, no debo cumplir la ley de Dios. Y es así como el diablo quiere y ciertamente usa nuestra teología para hacer daño. Y lo vemos con este tipo de artimañas. Porque la primera afirmación es correcta, nosotros somos justificados por los méritos de Cristo, no por cumplir la ley de Dios. Ahora el error fatal está cuando nosotros nos apropiamos de esta buena noticia y la convertimos en una excusa y en un justificativo para nuestros pecados, para persistir en ellos. Yo no tengo que cambiar, pues Cristo ya hizo todo por mí. Y es esta la lógica del diablo, usar la verdad, usar lo que es cierto para encubrir una mentira. Jesús dice, ni yo te condeno, pero también dice, ve y no peques más, Juan 8:11. Pero el diablo nos dice, ve y sigue pecando, total, la salvación es gratis. Y esta realidad es constante a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Siempre que el evangelio se predicó para consuelo y para vida, hubieron aquellos que los tergiversaron y lo malversaron para conducir incontables armas al error e inclusive a la condenación. En tiempos de Lutero, por ejemplo, existió el antinomianismo, una doctrina que pretendía dejar sin efecto cualquier buena o cualquier mala obra del cristiano y convertir así a la libertad que Dios nos da en Cristo en libertinaje. Lo lamentable es que eso sigue ocurriendo el día de hoy. Sigue ocurriendo en nuestras iglesias. Sigue ocurriendo entre nosotros. Por ejemplo, hay quienes se dicen luteranos y abogan por el aborto. Otros se dicen cristianos y bendicen matrimonios gays. Convierten así el Dios es amor de la Biblia en un eslogan para abrazar todo tipo de pecado. Para ellos lo que hacemos o dejamos de hacer no tiene importancia, pues Dios nos quiere tal y como somos. Y vuelve la pregunta de Pablo, ¿vamos a persistir en pecado para que la gracia abunda? Y la respuesta del mismo Pablo es inmediata y tajante, de ninguna manera, versículo 2. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando, sino es libertad para una nueva vida. La vida cristiana no es una especie de contrato que me asegura a mí la salvación mientras vivo como quiero, sino que Pablo dice, ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne, sino más bien sírvanse los unos a los otros. Gálatas 5:13. El que cree que la gracia le da permiso para seguir pecando, lamentablemente sigue siendo esclavo del pecado. Es como un perro que piensa que está libre porque la cadena es suficientemente larga y puede correr un poco. No es distinto a un ateo, porque abusa tanto de la medicina que Cristo nos da que la convierte en veneno. Y a esto hace referencia también el apóstol Pablo cuando nos habla de aquellos corintios que bebieron y comieron tan indignamente del sacramento que lo hicieron para condenación. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. 1 Corintios 11:28. Y es con todo esto que Pablo desarrolla su teología bautismal. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Versículos 3 y 4. En otras palabras, por medio del bautismo, el medio que utiliza este gran doctor, Cristo nos arranca de la muerte
y nos injerta en la vida. Cristo es este doctor del cual hablamos al principio. El bautismo es su medicina, con la cual Él trae gratuitamente ante la puerta de todos nosotros una medicina maravillosa que aniquila la muerte por completo y nos mantiene con vida. No solo nos perdona una vez y nos deja librados a nuestra suerte, sino que nos da una nueva identidad, nos hace hijos de Dios, nos hace justos delante de Dios, nos hace libres para vivir en obediencia de la fe. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, dice el versículo 6. Y esto es lo verdaderamente importante para nosotros. La cura que trae Cristo como el buen doctor no es algo superficial, no es un calmante que tapa los síntomas para que vivamos cómodos con nuestra enfermedad, sino que es un remedio radical que arranca de raíz el mal del pecado. Nos concede vida. Cada vez que nosotros caemos o recaemos en esta enfermedad, volvemos a la fuente, volvemos a la medicina del bautismo, volvemos al perdón que se nos otorga en el Evangelio y en la Santa Cena. Allí está el doctor, allí nos sigue sanando, allí nos sigue restaurando, allí es donde Él nos dice, tú eres mío, yo te he comprado por un alto precio y aunque estés muerto, vivirás. Juan 11:25. Pablo lo expone con claridad. Si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Versículo 8. Es así que la medicina de Cristo no nos libra de pecar en esta vida. Sí nos ayuda a combatir con el pecado, pero ese no es el fin de esta medicina. Sino que nos garantiza que esa enfermedad que nos conducía a la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. Es más, ni siquiera la muerte, ni siquiera la tumba ya tiene poder sobre nosotros. Porque como dice Pablo, somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. El cristiano que es bautizado, el cristiano que cree en Jesucristo como su sanador y como su salvador, el cristiano que vive conforme a esta fe ya tiene asegurada la resurrección y la vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. La mala noticia era que nosotros teníamos una deuda impagable con el jefe supremo. Pero la buena noticia es que cierto hombre la pagó y nos suministró los medios, es decir, su palabra y sacramentos, para que ahora nosotros vivamos en esta nueva vida con un pase libre de deuda. Y el mensaje del Evangelio es tan sencillo como eso. Nosotros no podemos hacer nada, Cristo hizo absolutamente todo. Pero esto nos trae al problema del principio. El Evangelio me dice, Cristo hizo todo y yo no debo hacer nada. Y ahí es donde surgen las preguntas del viejo hombre. ¿Por qué sigo pecando entonces? ¿Para qué tengo que cumplir la ley? Y es gracioso como lo expresa Martín Lutero. Él dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y esta es, en resumen, la vida cristiana. Una constante tensión entre esta nueva naturaleza que fue resucitada con Cristo, que desea agradar a Dios, que desea hacer lo bueno, y aquel viejo hombre que, si bien fue sepultado con Cristo, da chapuzones y manotazos de ahogado porque quiere volver a pecar. La vida cristiana no implica entonces un dejar de pecar mecánico, y esto Pablo lo sabe muy bien y nos lo dice en el capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, 7:19. Y esto sucede porque aquella obra que comenzó en el bautismo se consuma plenamente en la resurrección. Pero ojo, esto tampoco nos da licencia para abusar de esta gracia y pecar deliberadamente. Como aquel que fuma y bebe, total, el doctor lo va a sanar. La vida cristiana entonces es un permanente vivir y obrar conforme a la voluntad de Dios. Es luchar cada día con el pecado
Y como dice Lutero, es ahogar cada día al viejo hombre en las aguas del bautismo. Y a esto nos llama el apóstol Pablo en el versículo 11, a vivir como lo que ya somos en Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta tensión se vive en el cotidiano día a día de cada uno de nosotros. Cuando perdonamos a alguien, es Cristo y es la nueva naturaleza quien está obrando. Cuando guardamos rencor y no perdonamos, son los manotazos ahogados del viejo hombre. Cuando luchamos contra nuestras pasiones, contra nuestros hábitos destructivos, o cuando cedemos ante nuestros pecados favoritos. Cuando servimos con alegría, cuando servimos con desprecio. Siempre va a existir esa tensión, y esto ocurre porque el diablo quiere recuperar aquello que cree que perdió, pero que nunca fue suyo. La buena noticia para nosotros es que el diablo es un pobre tonto. Está jugando sus piezas en un juego de ajedrez que perdió desde un principio. Y así es como lo sentenció Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las arrebatará. Juan 10, 27 al 29. Por lo tanto, estimados, vivamos con este consuelo y esta seguridad que tenemos solo en Cristo, confiados en que el buen doctor ya nos sanó, venció al pecado, al diablo y a la muerte por nosotros. No para que andemos como muertos vivientes que pecan porque total pueden, sino para que andemos en una nueva vida como aquellos que solo en Cristo tienen esa libertad para vivir plenamente. Y así cuando la voz de ese viejo hombre nos diga y nos intente convencer de que perseveremos en el pecado, total, hay gracia, podamos responder juntamente con Pablo, de ninguna manera. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Y así, mientras esperamos la resurrección, sigamos ahogando diariamente al viejo hombre en arrepentimiento y fe, con la certeza de que nada, ni la muerte ni el diablo, nos podrá arrebatar de las manos del buen pastor. Y que el Señor nos conceda un vivir como lo que ya somos en Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. 17, con tiempo de texto y todo. Excelente. Bueno. Parece que la imagen de Lutero del buen nadador me pegó. Está pegando ahí. Está pegando, sí. Bueno, Yo lo repito cada tanto y la gente se ríe, así que sigo repitiendo. gracias. Que dejen de reírse. Hasta que dejen de nadar, hijo de... Se ríen porque saben de lo que está hablando. Ya saben lo que viene. Y el objetivo es ahondar en el texto que nos fue asignado, creo que un lindo trabajo. Se trabajó lindo. No tuviste que traer puntales de otro lado, las columnas salieron del texto. Perdón, pastor, un poquito más fuerte, no escucho. No, que si el objetivo es ahondar en el texto y que la materia prima principal salga del texto asignado, creo que lo hiciste muy bien, no tuviste que estar reforzando con textos de otro lado. Eso, en ese sentido, me gustó esta idea, creo que linda de esto del médico, le diste esta analogía. Total, tengo un médico gratis, puedo hacer lo que quiero con mi vida, me parece que eso es un poco... Y esto de que el diablo va a querer transformar, va a querer usar lo bueno incluso en contra de nosotros. Un párrafo que me gustó mucho es esto al final, que dice esta tensión, ¿no? De cuando perdonamos a alguien es Cristo, cuando guardamos rencor son los manotazos del viejo hombre, esta dicotomía permanente de, bueno, no es una vida ideal, sin pecado, es una vida de lucha, de morir y resucitar diariamente. Me parece que me gustó eso y es bien consolador también. Me gustó la forma en que lo cara. La centralidad de Cristo siempre. Sí. Muy bien. Vivir diario
en esta lucha diaria, Cristo está ahí y su voz, ¿no? Yo reconozco, les doy vida eterna, nadie la arrebatará de mi mano, que tiene un sentido consolador. No, un Cristo policía que dice, mirá, te vi. Bueno, Hay un detalle, Mariano, que todos lo observo ahí, que recién lo repasó Antonio, esto de el vivir, ¿sí? Ya los que tuvieron predicación uno, el otro cuatrimestre ya saben de lo que voy a hablar. Sustantivar los verbos, ¿sí? El vivir es la vida, ¿sí? Y es una maña que todos tenemos y en lo coloquial lo usamos, ¿sí? Pero tenemos un lenguaje tan rico, tan abundante, porque trastocarlo de esa manera, ¿no? No sustantivemos los verbos, sino digamos el vivir la vida cristiana, sino directamente, digamos, la vida cristiana, o vivimos la vida cristiana, ¿sí? No es el obrar de Dios, es la obra de Dios. Y así van a encontrar un montón de expresiones que son comunes y que, diría yo, lamentablemente, lo escuchamos mucho en las predicaciones, ¿no? Así que bueno, Por ahí uno se acostumbra a eso por el mismo lenguaje bíblico. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No sé. pero dejemos la Biblia con su lenguaje y usemos el español, ¿sí? O el castellano, ¿sí? De una manera adecuada. Bueno, Entonces, gracias. corrijamos, ¿sí? Vamos a revisar el griego a ver si es el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si es un... No, yo digo que uno leyendo se acostumbra a escribir así también de lo que se nutre. Por eso. Pero entonces, Es correcta su corrección. los verbos infinitivos funcionan como sustantivos, porque incluso en hebreo lo vemos, se pueden hasta poner artículos, pero no es lo habitual en el hablar. Bueno, claro. ese es el tema, no es habitual. Bien, Mariano, tranquilo, terminá de armar tu bolso y pues venimos bien. ¿Estabas necesitando mucho del texto o vos en general te lo apropiás y trabajás sin el texto a la vista? Yo lo que hago es ahora, para economizar tiempo, porque antes memorizaba todo el sermón y me tomaba mucho tiempo, lo que hago es, por cada oración tomo dos o tres palabras, entonces me armo así un bosquejo bastante largo, pero que puedo ir hojeando. Está bueno. Más para no perder contenido del texto, porque si no, si memorizaba por párrafo, perdía contenido. No, ha sido muy fiel, por eso digo, se nota que también has tenido que cultivar eso y Dios te ha dado una buena memoria. Cada uno después tiene que encontrar la metodología, ¿no? La nariz en el papel, nunca, lo posible. Hablar con mayor naturalidad. Pero bueno, a veces, como digo, a veces terminamos el sermón muy tarde y después no tenemos ese tiempo para hacer nuestras esas palabras y llevarlas de manera natural. Pero bueno, bien, Mariano. Esos son solo los primeros 100 años. Creo que con el tema del tiempo, Germán, Sí, no sé, ¿vos lo llegaste a estudiar o estaría solo para leerlo? le agregué un poquito más de lo mío, como quiera. Si no, lo hacemos la semana que viene. O sea, hoy tuve una horita ahí antes que le pude. Porque si no Lo puedo dejamos leer. de este lado que quiera, algunos se prepararon acá, creo que Mauricio, o Diego, no sé, Mauricio. Diego. Porque si es por de acuerdo a lo que habíamos previsto de tiempo, estamos para uno más. No sé si, sí, a ver, no sé. A donde guste, sí. Sí, donde quieras, acercamos acá. Pusieron pusieron ¿Ya lo había usado eso alguna vez? Entonces, ¿Cómo? José lo usa. Mi canazo. No, creo que una táctica o... Sí. Ya está cargado. Bueno, Felipe está listo también, Diego. Bueno, tal vez vemos si podemos
agregar algunos todavía en la carta. No sé si me escuchan, Sí, dice que sí. Bien. El texto del día de hoy es del libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7, donde dice: conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidim. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos aguas, queremos beber. Moisés le dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Dios y dijo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río. Voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos. Pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Hasta aquí las palabras del texto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, todos sabemos lo que es tener sed. Luego de una larga caminata bajo el sol, un día arduo de trabajo, o incluso cuando estamos enfermos, de repente sentimos que todo lo que necesitamos es un simple vaso de agua. El pueblo de Israel tuvo sed, pero no en un lugar cómodo, no en un lugar donde pudiera tener una canilla donde cargar agua. Fue en el medio del desierto, donde no había nada que lo pudiera sostener. Y en esa necesidad surge la pregunta del pueblo: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Esa pregunta sigue siendo muy actual hoy en día. Cuando atravesamos problemas, cuando sentimos el vacío en el corazón, cuando la vida nos parece un desierto, también podemos llegar a pensar: ¿de verdad está Dios con nosotros? El pueblo dudó, pero Dios no los abandonó. Les dio agua de la roca. Y Pablo nos recuerda que esa roca es Cristo mismo. Esa misma agua llega hasta nosotros hoy a través de nuestro bautismo. En otras palabras, la cruz de Cristo, donde fue traspasado, allí brota sangre y agua de su costado. Se hace presente en nuestra vida cuando Dios nos da de beber de su bautismo, el agua que sacia nuestra sed para siempre. Pero en el desierto, el pueblo de Israel se olvidó de todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Lo había librado de Egipto, lo había hecho pasar por el Mar Rojo, le había dado pan del cielo, tantas cosas, tantos milagros que presenciaron estas personas. Sin embargo, cuando tuvieron sed, en lugar de acudir a Dios, de confiar en Dios, comenzaron a murmurar contra Dios. Primero contra Moisés, pero al murmurar contra Moisés, también lo hicieron contra Dios. Ese corazón que duda y se revela también lo vemos en nosotros. Dios ya había hecho tanto por Israel, pero cuando llegó la sed, el corazón endureció y dudó y buscó otro apoyo. Eso nos pasa también a nosotros.
En vez de confiar en el Señor, ponemos nuestra fe en otras seguridades. Y cuando abrimos la boca, a veces no es para alabar, sino para reclamar. Así, al igual que Israel, ponemos a prueba a Dios con nuestra incredulidad. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestra vida se seca? Cuando parece que Dios ya no responde. Igual que Israel, ponemos nuestra seguridad en otras cosas. O simplemente dejamos que la queja y la desesperación el lugar que corresponde a la confianza en Dios. ¿Cuántas veces en la sed de nuestras pruebas usamos el nombre de Dios solo para reclamar o exigir en vez de alabar y confiar? Israel puso a prueba a Dios diciendo, ¿está el Señor con nosotros o no? Y en esa misma tentación, y esa es nuestra misma tentación, dudar de su presencia como si su palabra y sus promesas no fueran suficientes. Como que si nada de lo que Dios hizo tuviera importancia. Y aquí se revela nuestra verdadera sed. No solo falta de agua, sino falta de fe. Y esa falta nos lleva a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. No es solo Israel en el desierto, es nuestro propio corazón el que tropieza en la desconfianza y murmura contra Dios que ya nos ha dado todo lo que tenemos. Pero en el credo confesamos lo que Dios ya hizo y sigue haciendo por nosotros. El Padre nos creó y nos sostiene. El Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos santificó y nos mantiene en la fe. Todo esto no es una teoría, es la presencia viva de Cristo entre su pueblo. En el Éxodo el agua salió no por casualidad, ni por el poder de Moisés. Fue Dios mismo quien se plantó firme sobre esa roca, y esa roca fue golpeada, y de ella brotó agua abundante para su pueblo sediente. Lo mismo que San Pablo nos dice claramente, que la roca era Cristo. Esa roca que en la cruz estaba clavada fue golpeada por el mismo Padre por causa de nuestros pecados. Fue traspasado por esa lanza y abierto su costado por nuestros pecados. En la cruz, Cristo fue herido por nosotros. Y de su costado brota sangre y agua. Y allí está nuestro bautismo. Allí está nuestra vida, nuestra nueva vida. El agua que fluye de Cristo llega hasta nosotros en las fuentes del bautismo. No es un símbolo vacío, es el mismo Señor presente, lavando, perdonándonos, dándonos una nueva vida. En el bautismo, Cristo se nos entrega como don y nos hace hijos de Dios. Nos marca como suyos, como lo dice en Apocalipsis. Nos da el Espíritu Santo. Y cuando alguna vez nuestro corazón se pregunte como Israel, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Podemos mirar nuestro bautismo y responder con certeza, sí, Él está aquí, conmigo, con su perdón y con su gracia. Porque cuando fuimos bautizados, es el mismo Dios quien nos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Nos da una nueva identidad, hijo suyo. Y desde esa certeza vivimos la vida cristiana. Bautizados, ya no caminamos solos en el desierto de este mundo. Caminamos con Cristo, la roca que nunca falla. Nuestra vida diaria, con sus luchas y sed, se sostiene en la promesa del bautismo. Dios está en medio de su pueblo y lo estará hasta el fin de nuestra vida.
El que ha recibido el don de Cristo en la cruz y en el bautismo, no queda igual. Ahora vive guiado por la voluntad de Dios. El pueblo de Israel en Refidim murmura porque tenía sed y olvidaba al Dios que estaba en medio de ellos. Nosotros, bautizados, también pasamos por el desierto y tenemos sed. Cuando vamos en este desierto, podemos ponerlo palabras concretas. Son las tentaciones, las angustias, las pruebas de nuestra vida. La diferencia es que como hijos de Dios, ya no necesitamos murmurar ni dudar, sino acudir en confianza al Padre. En el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan de cada día. En la oración humilde de quien sabe que todo lo que recibe es de la mano de Dios. Así también confiamos que Él nos dará agua, alimento, perdón, consuelo y vida eterna en Cristo. Y en la vida sacramental, esto se hace visible. Cuando fuimos bautizados, fuimos hechos hijos suyos. En la Santa Cena recibimos el pan y el vino, el banquete de Cristo, su verdadero cuerpo y su verdadera sangre para fortalecernos. Por lo tanto, ya no murmuramos, sino que recibimos con gratitud los dones de Dios. El pueblo preguntó, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esa sigue siendo la gran pregunta de cada corazón en medio de la sed de la vida. La respuesta es clara, sí. Dios está en medio de su pueblo. Lo estuvo en el desierto, lo estuvo en la cruz, lo está en nuestro bautismo y sigue estando cada vez que nos reunimos en su nombre. Cristo, queridos hermanos, es la roca herida. Él nos acompaña. De Él brota el agua de vida que nunca se acaba. Por eso, aún en medio de pruebas y sequedades, podemos confiar, orar y vivir como hijos de Dios. Porque donde está Cristo, allí está la roca de nuestra salvación y allí fluye la vida eterna. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sí. 55 y 7, ¿sí? 12 minutos. La piloteaste. No, el texto por ahí como trata de ser, por ahí, llevarlo para el lado del autismo, me parece que hiciste un trabajo de la roca golpeada. Creo que el Nuevo Testamento también el hecho de que la roca es Cristo me parece que fue clave para el pivot, ¿no es cierto? Ahí. Tal vez si hubiera predicado yo, hubiera dicho aquel que tenía la lengua pegada al paladar y clamó desde la cruz, tengo sed. Él brota la fuente de agua. Te lo perdiste, porque habría sido un detalle más, pero es que te encontrarte, ¿no? ¿De dónde brota el agua? De aquel que tuvo que clamar, tengo sed. Creo que ahí se podía haber usado. Pero bueno, veo el progreso de Mauricio en su predicación, ¿no? Sí, hay un detalle importante que vos pescaste el texto, esto de la roca golpeada, la roca herida, ¿no? La cual brota la vida, me parece que es un detalle menor, ¿no? Ahí, O sea, desde que... para ponerlo en la cruz, ¿no? Ahí ese golpe de Moisés, ¿no? O el golpe de la ley. El golpe de la ley. Es el golpe de la ley, ¿no? El golpe de la ley. Que cayó sobre Cristo, ¿no? De tal forma que Él lleva nuestra sed, nuestras angustias, nuestras iniquidades, nuestras tentaciones, para que mueran al pie de la roca. Ahí quizás también podrías haber agarrado el tema de, bueno, la roca de apoyo, ¿no? Él es también, para el tercer uso de la ley,
la roca que calma nuestra sed, para que nosotros, siendo calmada nuestra sed, podamos apoyarnos en esa roca sobre la cual también, bueno, ahí nos puede ir por el lado de edificar, ¿no? La vida cristiana a partir de Cristo. Pero está Roca crepuscular, o sí, sea, exacto. Hay mucho, las piedras vivas, ¿no? Templo espiritual, etc. Pero bueno, de vuelta, ahí nos vamos, o sea, fíjense que hay mucho lenguaje bíblico a partir de que se puede traer, pero bueno, de vuelta, Bueno, igual, no lo vamos a votar en un sermón, ¿no? con respecto a eso, justamente no lo puse porque pensaba, justamente estaba hablando con mi pastora y el pastor Armando, y él decía que la canción, los himnos en cierta forma que nosotros elegimos, también son parte de la predicación. Claro. Entonces, claro, hay una parte que acá puse en la última frase de la conclusión, allí está la roca de nuestra salvación. Entonces, el himno que voy a usar es eso, que también va como que hacer un prólogo de la predicación. Bien. Vale, vamos a usar una estrofa para cerrar. Pero interesante, ya que una de las consignas que estamos tratando de seguir es que hablando de brotar los sermones tienen que brotar del texto y no de cosas que a veces traemos al texto sin necesidad de traerlas. Y es un buen trabajo. Sí, bueno, por eso le di el texto primero, porque cuando era chiquito las maestras que lo trabajaron más de a veces en la escuelita bíblica nos hablaba de ese paralelismo que hacían de cómo la roca fue abierta, también el costado de Jesús fue traspasado y ahí brota el agua. Por eso lo traje. Así que la escuela bíblica deja su marca. Ahí me voy. Bien. Tenía buena Vale la pena, era buen alumno en la escuela bíblica, no estaba distraído. Bueno, Una cosa, esto es para todo lo que predicaron hoy, ¿no? Recuerden que ese sermón es para si bien esto es un ejercicio, ¿no?, teórico, y quizás eso se nota, también hay una exhortación a la congregación, ¿no?, a vivir en el agua bautismal, ¿no?, y también a la familia presente del bautizado, ¿no?, estimular y que ese bautismo que se va a celebrar, si se celebra después del sermón, o ya se celebró, si se organizó la liturgia previamente al sermón, también hacerle en el cierre o en alguna parte del sermón, incluirlos a los que particularmente están mencionados. claro, siendo bautizados, ¿no? Sí, hasta mencionar, bueno, hoy va a ser bautizado fulano, o fue bautizado fulano, esa referencia directa creo que es lindo, ¿no? Tomarlo en cuenta, sí, cuando... Por eso, bueno, en el caso de la clase, bueno, quizás es más difícil. Yo en mi caso no lo pensé en predicar para el bautismo, sino para la ocasión En el momento que corresponde al texto ese dentro del calendario litúrgico. Pero sería súper apropiado también. Sí, lo es, sí. Lo es. Bueno, Bien. estamos, Buen trabajo. en cuanto al horario, estamos más o menos como para un touch final de marco teórico. Fíjense que las temáticas, ahora vamos a ir hacia sermón de confirmación, que tiene bastante contacto con esto del bautismo. Y fijémonos en la programación. Tal vez en algún momento haya algún delay, porque el grupo es grande. Así que en última instancia, lo que nos pasaría es que tal vez alguna clase se nos vaya un poquito más, no sé, ojalá no haga falta, porque tampoco no queda bien que las clases se nos vayan más allá de 2 horas, ¿no? Entonces, fíjense que hoy entonces se va a tratar el tema de sermones de confirmación y se van a asignar los textos para trabajarlos para la clase que viene. Yo diría a los que no hicieron su sermón para hoy, en lo posible mañana pasado ya lo entregan para empezar a trabajar con el otro. ¿Está? La metodología será la misma. Sí. Ahora con el marco teórico, las circunstancias, bueno, tarde o temprano van a predicar para confirmación, seguro. El vicariato por ahí toca ya. Lo van a... ¿Tiene ganas? Será un momento especial. Bueno, el Sergio está bien habilitado para esto, porque su tesina al terminar el seminario fue sobre esto. Vivimos sobre esto. Hay una revista teológica.
Bueno, el marco teológico para el día de confirmación. Ahí hay algunos que necesitamos prestar atención, como siempre. A modo introductorio, recordamos, sí, partimos de, a diferencia del bautismo, ¿sí? Cuando hablamos de bautismo hablamos de un sacramento. Cuando hablamos de la confirmación, lo primero que tenemos que recordar siempre es que no es una institución divina, no es de carácter divino, por lo tanto, si no es instituido por Dios, no es un sacramento. Entonces partimos de esencialmente que se trata de una práctica instituida en la Iglesia que tiene raíces históricas, ¿sí? Y que es una práctica que se ha preservado por varios motivos. Uno de esos motivos, como siempre decimos, es el catequético. O sea, es un periodo de instrucción a partir del cual aquellos que participan o que pasan a través del periodo de confirmación van aprendiendo y profundizando en esencialmente las partes o las 6 partes que corresponden al catecismo menor. Y más allá del material que se use, en general la temática abarca lo que encontramos en el contenido del catecismo. ¿Sí? Por eso es importante que el periodo de confirmación sea entendido como un periodo catequético, aunque como dice entre paréntesis, en algunos casos puede entenderse en, digamos, una comprensión popular, diríamos, un carácter sacramental, ¿no? Como que uno, en cierta forma, viene a hacer algo, ¿sí?, que le ofrece a Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? En no dar dar la sensación de que se trata precisamente de un sacramento. Sobre todo porque también siendo, digamos, viviendo en un contexto católico romano predominante, dentro de la Iglesia Católica sabemos que uno de los 7 sacramentos es el de la confirmación, y por lo tanto es importante que nosotros tratemos de salir de ese surco y poder enfocarlo, verlo dentro del marco de la catequesis continuada de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, esto ya en otras materias lo hemos hablado, ¿no? Un uso adecuado y enfocado, entonces, con seriedad, tanto si de parte de las familias involucradas como de la congregación y particularmente de su pastor, debe o necesita puede ser un tiempo de gran bendición para todos. ¿Sí? Si logramos darle ese enfoque. Sobre todo, como va un poquito más adelante, evitar un lenguaje de graduación. ¿Sí? Esa es una parte importante de un sermón que se predica para el día de la confirmación. O de exorcismo, no sé. ¿Eh? O de exorcismo. Exorcismo. Sí, bueno. No, en vez del hasta aquí llegamos, es acá arrancamos. Acá seguimos. Acá seguimos, acá. Seguimos. Ahí, como en las series o en las películas, ¿no? Terminado con continuará, ¿no? Ahí pueden continuar. Entonces, aquellos que participan del proceso, entendido como un proceso catequético, deben hacerlo con el deseo de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese es un foco importante que necesitamos ponerle también al sermón. Destacar que la palabra de Dios es fuente de vida, es fuente de nutrición permanente, y la palabra de Dios también nos apunta hacia el sacramento de la Santa Cena, que recordamos va a ser, para los confirmandos, el día que predicamos este sermón, ¿sí?, su primera vez, su primera comunión, diríamos, ¿no?, su primera vez a participar de la Santa Cena. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo de conectar la catequesis con el anhelo y el deseo de no solamente una catequesis continua, sino una vida sacramental continua, permanente. Pero eso no tenemos que esperar al día de la confirmación para hablarlo, explicarlo, sino que tiene que estar, ¿sí?, permanentemente en todo el proceso de la confirmación. Bien. Entonces, una cosa importante también, la confirmación no es una renovación del bautismo, ni del pacto bautismal. Y eso también tiene que ser importante, no decir, bueno, lo que ustedes no pudieron decir el día de su bautismo porque eran muy chiquitos, ahora lo pueden confesar públicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera, lo que dice el punto siguiente, estaríamos dando a entender que la confirmación es un complemento del bautismo. Como que el día del bautismo, bueno, faltó algo, faltó que ustedes puedan decir sí, creo. Entonces, ahora lo pueden decir. Entonces ya complementamos o cerramos lo que empezó en el día del bautismo. No pasa por ahí.
Por eso es importante siempre recordar que la confirmación es una práctica valiosa de la Iglesia, pero no tiene carácter sacramental, precisamente por él. Y también el otro punto, bueno, hay como muchas advertencias, hay que después le vamos a dar un carácter positivo, pero tratar de evitar algunos lugares comunes en los que se puede caer en la predicación el día de confirmación. El siguiente punto es que no es una condición inescapable para poder participar de la Santa Cena. Si bien, lógicamente, la instrucción es importante y necesaria, ¿sí? No es que, bueno, ahora que existe la confirmación, ahora recién podés participar de la Santa Cena, ¿no? Esto quizás, bueno, nosotros entendemos la catequesis pre-confirmación o pre-Santa Cena por el último punto que tenemos ahí, que es la participación digna, no poder discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual implica una catequesis previa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? El poder prepararse dignamente para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sobre todo, puede ocurrir y ocurre en casos en donde haya adultos, ¿sí? En que hagan sobre todo, bueno, particularmente comparto una experiencia de un adulto mayor, de más de 80 años, 80 largos, en donde, bueno, por naturaleza uno no sabe cuánto tiempo le queda, ¿no? Pero le queda menos tiempo, uno podría decir, ¿no? Entonces, en ese caso hicimos una catequesis específica sobre la Santa Cena y después se continuó, ¿sí? Con la amplitud de lo que implica la catequesis propia de un periodo de confirmación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no estudiaste todo el catecismo, las 6 partes o todas las preguntas que acompañan el catecismo, entonces no tenés posibilidad de recibir la Santa Cena, ¿no? Entonces ahí la sabiduría pastoral tiene que llevarnos a discernir, de acuerdo a las posibilidades de cada persona, qué necesita para recibir la Santa Cena. Sí. A nosotros en el verano, en el pastoreño, nos pasó un par de veces que también ese tipo de consejo que nos da usted es un punto una fuerza misional también, porque a veces viene gente que quiere participar en la Santa Cena y si le vas a hacer una instrucción de un año, capaz que se va a aburrir y no va a querer, ¿no es cierto? Entonces primero se le hace una breve instrucción sobre la Santa Cena para que participe y después se sigue con la instrucción de los demás del catecismo. Ahí está. Bueno, no vamos a entrar en cuestión de teología pastoral. Pero si la persona se cansa y se aburre, entonces... Claro, pero es una forma de... No sé si conviene adelantarlo, ¿no? Pero bueno, también por eso, cada caso hay que considerarlo de manera específica, ¿no? Había la costumbre en la iglesia primitiva, había 2 clases de catequesis, una catequesis bautismal y después una mistagógica, que era reflexionar sobre lo que se estaba haciendo, como que te doy las palabras y el idioma y después reflexionamos sobre su significado, y es muy lindo eso, porque ahora que comunicamos, ¿qué pasó acá? A partir del hecho mismo, se construye, ¿no? Todo una comprensión de lo que se actuó, ¿no? Bien, entonces por eso está en la sabiduría del pastor poder discernir, ¿no? Qué corresponde a cada persona, ¿no? El tema es cuando uno lo toma como algo muy legal, tiene que saber de pie a cabeza el catecismo Claro. para que pueda recibir la Santa Cena a veces. Y a veces ponerle en cierto caso de que el chico no pueda lograr tener un conocimiento claro así, pero sí sabe discernir sobre el tema de la Santa Cena, que ahí lo que está recibiendo es el cuerpo de Cristo. Ahí debería que poder permitir, ¿no? que pueda recibir. Pero hay casos de que si no se sabe todo el curso, no... Claro. Sí, por eso iba a ser depender de la catequesis y la posibilidad de participar de la Santa Cena, ¿no? De todas maneras, insisto en esto, no siempre, bueno, si partimos de la idea de que la catequesis es permanente en la vida de la Iglesia, por eso el día de la confirmación y la primera vez que uno participa de la Santa Cena no es una graduación. Bien, o no tenemos que darle, bueno, ahora lo vamos a ver, pero porque ahí tenemos un desafío grande, porque toda la forma de la confirmación tiene forma de graduación. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver.
Entonces, pero esto es importante, indica un periodo de transición, en un tiempo particular de la vida de los adolescentes o jóvenes que participan del proceso. ¿Qué tipo de transición? En general, en la vida congregacional, ¿sí? Ya de algún matiz, de acuerdo a la realidad de cada uno, es el fin de la escuela bíblica para los chicos, ¿no? Y el inicio de su participación oficial, diríamos, en el grupo de jóvenes. Entonces, hay un punto de cambio en el día de la confirmación, ¿sí? Hay un fin y se marca un cierre y un comienzo de una etapa. Cuando se trata de una confirmación de adultos, indicará la recepción en la comunidad cristiana y en algunos casos estará combinada también con un bautismo. Y puede ocurrir, ¿sí? Que tengamos gente que no esté bautizada o no haya estado bautizada, por lo tanto, o no se haya celebrado un bautismo válido también, puede ser. Entonces, hay variedad de situaciones en las que predicamos para un día de confirmación. En este caso, ¿sí? En el caso de los adultos, puede nombrarse afirmación o confesión pública de la fe, y para eso también hay, por ejemplo, en el himnario o en el ritual cristiano, ¿sí? Un orden específico para un día de afirmación o confesión pública de fe. La promesa que se realiza en la confirmación es ser responsable del regalo que le fue dado hace ya mucho tiempo y comprometerse como miembro activo eclesial de la iglesia con sus dones, talentos y decisiones. Y eso tiene que ver, y eso está en el ritual de la confirmación, ¿sí? Lo vemos en las preguntas y respuestas. Eso, con sus dones y talentos, con sus bienes y talentos, ¿sí? La obra de la iglesia. Entonces, también es algo que de lo que podemos hablar, ¿sí? Durante el sermón. A partir de este momento ya no estará acompañado por padres y padrinos en el sentido de que, y esto también a veces pasa, ¿no? De que, bueno, los padres a veces están muy apurados por confirmar a los chicos porque hasta acá llegó mi responsabilidad, ¿no? Sino que empieza su camino en la fe buscando autonomía y formas de desarrollarse en la comunidad. Entonces, si bien los padres y padrinos no se desentienden, pero ya hay un crecimiento que implica también una afirmación y vida, ¿sí? Espiritual, que si busca crecer y busca ir hacia la madurez, tiene que también indicar una responsabilidad propia. Bueno, históricamente la adopción general de la confirmación pública se vio favorecida por el deseo de fortalecer la instrucción catequética, esto ya lo dijimos, de la que constituía su ceremonia conclusiva. Sin embargo, ni el periodo de instrucción ni el culto, y mucho menos la predicación, dará la idea que se trata de un día de graduación. Por esto es necesario ser enfático, sobre todo con padres y abuelos, que en algunos casos entienden que sus responsabilidades concluyen en este día. Bien, si pensamos en el culto de confirmación y en todo el proceso de confirmación, vamos a encontrar elementos propios de una graduación. ¿Cuáles son? Diploma. El diploma, bien. La vestimenta, bien. Y la fiesta conmemorativa. Clima festivo, ¿sí? Cierre una etapa. Cierra una etapa. En algunos casos, examen final. Examen final, correcto. Viene familiar que nunca vino. Viene la familia que nunca vino. Renacen los padrinos. Renacen los padrinos. Reaparecen los padrinos, ¿no? Surgen de las cenizas. Bien. Acá cumplí mi tarea, dice el que nunca estuvo. Claro. Cumplí mi tarea de nunca estar. Bien. ¿Qué más nos da la idea de graduación? O de cierre. De que, bueno, hasta aquí cumplí lo que me obligaron. Bien. Y ahora puedo hacer mi gusto. Bueno, Voy o no muy bien. voy. No nos olvidemos de la foto, ¿no? También, la foto. Bien. Entonces, dentro de todo ese marco, pensemos qué es, porque todo eso son indicadores de cierre, ¿sí? Dentro de ese marco, ¿qué es lo único que indica un comienzo? Tomar la Santa Cena. Tomar la Santa Cena. La Muy Santa bien. Cena. La Santa Cena. Entonces, ¿a dónde necesitamos apuntar con nuestro sermón? En la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, tenemos que, ahí es donde está
nuestra habilidad como predicador para decir, bueno, incluso hasta podemos decir, bueno, todo esto indica un cierre, pero en realidad, ¿dónde ponemos la mirada? ¿A dónde queremos que la gente ponga la mirada a través de nuestra predicación? ¿Sí? Hay un comienzo, hay algo nuevo que está surgiendo acá, que antes no estaba, ¿sí? Porque no habían participado de la Santa Cena todavía, pero ahora sí. Y a partir de ahora se abre un tesoro nuevo en la vida del confirmado, ¿sí? Y ahí queremos o necesitaríamos, ¿sí? Poner, ¿sí? Apuntar nuestros cañones como predicadores. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo? Es la llamada bisagra. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, recomendaciones: puede ser útil un breve repaso de lo estudiado en el sermón, de lo estudiado durante la catequesis, ¿no? En caso que no se acostumbre a la examinación pública, el culto puede incluir un testimonio de los confirmandos. Bien. Ante todo, trata de un momento de celebración familiar, por lo tanto, también es saludable considerar, así como hablamos, recuerdan el sermón de bautismo, que hay un contexto, podríamos decir, misional, ¿sí? O evangelístico. También en el sermón, en el día de la confirmación, puede haber presentes invitados, amigos, familiares, incluso compañeros de la escuela de los confirmandos. Bueno, ahí hay familiares, ¿sí? Personas significativas para el entorno familiar de los confirmados. Entonces, el sermón podrá ser una oportunidad para recordar el compromiso de cuidar y sostener a quienes han sido puestos a su cuidado, padres y padrinos, pero también la congregación está presente y asume o reasume o sostiene ese compromiso de cuidado, ¿sí? Y sostén mutuo de sus hermanos en la fe. Bien, en cuanto al sermón, esto es un resumen de lo que trae Valgue en la bibliografía que está en la planificación, ¿sí? El pastor que ha dictado clase de confirmación a sus jóvenes, sí, ahora tiene un lugar especial en sus corazones, sí, sí, preocupó por ganar ese lugar especial en sus corazones, sí, a través de la catequesis, ¿no? Entonces aprovechará esta relación al predicar su sermón para la confirmación, de modo que lo recordarán toda su vida. Hay que dirigir el sermón a la clase y no necesariamente a toda la congregación. Pero obviamente la congregación también va a recibir de ese mensaje. Porque también la propia congregación reafirma lo que es lo que están confirmándose ahí, es lo que ellos también pasaron, siguen continuamente. Exacto, y también hay podemos decir que es un refreshing para para todos, ¿no? Para que acompañen, ¿no? Quizás si un día de examinación pública, ahí es mucho más evidente la posibilidad de refrescar, ¿sí? Pero si no está eso, el sermón, siempre y cuando sea considerado el tiempo, puede tener ese lado de ayudarnos a recordar qué implica estudiar, ¿sí? La palabra de Dios en relación a una orientación hacia la participación de la Santa Cena. Bien. El sermón debe reflejar el cuidado y cariño que el pastor tiene para cada uno de los confirmados en la clase. Por eso es importante, aunque no excluyente, que como pastores asumamos un rol protagónico dentro del tiempo de confirmación. Puede haber maestros, ¿sí? Que guíen la clase de confirmación, pero eso no implica que nos desentendamos como pastores, sino que acompañemos, estemos presentes, demos algunas clases, que nuestra presencia sea visible en este tiempo, ¿no? De vuelta, cada parroquia tiene sus propias posibilidades, ¿no? Pero en este tiempo entiendo personalmente que es necesario que el pastor sea activo, ¿sí? Esté presente. También, tal vez Sí. no solo con el estudiante, sino unas charlas previas con los padres, que también que van a ser los que van a guiar. Incorporar a los padres en la catequesis. Recordarle un poco de qué significa, por qué están haciendo eso. Exacto. Excepto cuando no tenés pastor, Sergio. ¿Cómo? Excepto cuando no tenés pastor, como nos tocó ahora a nosotros, que tenemos una confirmación por delante. Está bien, bueno, Está el estudiante. por eso digo, cada parroquia tiene su propia realidad, ¿no? Pero dentro de habiendo un pastor local, ¿no? Pero bueno, ahí creo que ahí se puede hablar con el consejero para que dé una mano a un pastor cercano. Sí, sí. Pero, bien. O alumno de TH también puede. Claro, sí, algún cambio. Muchas gracias.
Bien. Bueno, formular un tema que sea fácil de recordar, que sea personal. Creo que esto es importante, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de pensar en una suerte de estribillo que acompañe el sermón, que lo podamos ir repitiendo en alguna de las partes, eso que va a funcionar como lema para el confirmado, ¿sí? Todo eso ayudará a que el sermón sea algo inolvidable y servirá como estímulo a la fidelidad para toda la vida. Límite de tiempo hace imposible dar el énfasis a cada uno de los 5 puntos que vamos a ver ahora, pero el texto para el sermón indicará cuál de los 5 puntos será el enfatizado. Y estos son. ¿Cuáles de estos 5 puntos, si no todos, podemos utilizar como guía o como énfasis o como enfoque para el sermón? Primero, recordar las bendiciones que Dios ha dado a cada miembro de la clase por medio del bautismo, a través de la enseñanza cristiana que cada uno recibió de sus padres y de la iglesia, y de las bendiciones que recibirán al acercarse frecuentemente a la mesa del Señor. De vuelta, acá está, fíjense, indicamos el comienzo, la continuidad. Animarlos a ser fieles a su Señor, a su palabra y a la iglesia. Advertirles en cuanto a las tentaciones de la apostasía o la indiferencia que afrontarán en el mundo. Animarlos a participar en la congregación de la que son miembros comulgantes, y también recordar a la congregación que tiene la obligación de animar y orar por los confirmados. Por allí en el 4º punto, hasta la congregación puede adaptar un poco su estructura y ya preparar un espacio para esos chicos que van a iniciar esa nueva vida en la congregación y mostrar que ellos también pueden servir de alguna forma dentro de la congregación. Sí, sí, claro. Sí, a veces en eso pecamos. Creemos que los vamos a retener en una vida muy pasiva, ¿no? De meros espectadores y todo. Y creo que en el mundo evangélico han encontrado la vuelta, de que es muy pequeño el servicio, pero hace que uno esté enganchado, involucrado en algo. Y eso por ahí... verse parte, digamos, ¿no? Sí, Verse parte de algo. o sea, soy parte de algo, no soy un mero espectador. O sea, ¿cuál es el tema? Si falto, nadie lo nota. Claro. Pero si vos tenés un rol, si vos faltás, algo va a faltar. Claro. Entonces, a veces, en eso nos falta un poco de picardía a los luteranos. Sí, yo creo que, bueno, de vuelta, ¿no? Siempre vamos a la teología pastoral, ¿no? Pero creo que una de las cosas más negativas, los pensamientos más negativos en el que uno puede caer como miembro de una congregación es pensar si estoy o no estoy es lo mismo. ¿Mm? O sea, llegar a esa conclusión, ¿no? Como que si no estoy, o a nadie le importa o nadie se da cuenta, ¿no? Y en algunos casos, lamentablemente, no está y no nos damos cuenta, no activamos para prestar atención rápidamente, ¿no? Entonces, incorporar en alguna función de la que todos nos sintamos, que cada uno se sienta parte necesaria y vital para la vida congregacional, que es lo que implica ser cuerpo, ¿no? Cada uno con sus posibilidades y dones, y también ir moldeando esta identidad de soy miembro, soy parte de, ¿no? Por eso la fidelidad no solamente es al Señor y su palabra, pero esa fidelidad se materializa en la vida de la iglesia. No es algo que está en el aire, sino que tiene una bajada concreta en la comunidad de fe. Bueno, fíjense todo lo que podemos hablar y todo lo que podemos incorporar en nuestra predicación para el día de confirmación. 15 segundos. 18. Bien. Esto también, el día de la confirmación es un día solemne y feliz para los cristianos, y el contenido de la predicación del sermón debe reflejar tal solemnidad y tal fidelidad. Con esto en mente, el tercer punto, acerca de la advertencia, ¿sí? Recuerden, animarlos a ser fieles, tiene que tener un carácter positivo y de inspiración. Vamos a llevar un extremo burdo, pero ¿qué cosa no podríamos decir en un sermón de confirmación? Bueno, yo sé que ustedes, hoy va a estar todo bien, va a estar todo feliz y nos sacamos la foto, pero el domingo que viene no viene ninguno, ¿no? No vuelve ninguno. Aunque sepamos que en algunos casos el potencial puede ser ese, no tenemos que encarar ni el tiempo de la confirmación ni el sermón del día de confirmación con pesimismo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es un tiempo de siembra también, tanto la predicación como la catequesis. Entonces, si no confiamos en la palabra que sembramos y en la obra de Dios, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Tenemos que hacerlo con ánimo. Después la realidad puede llevarnos a sacar la conclusión de que de 10 confirmando solamente 3 continúan. No importa, nuestra tarea es la de sembrar con fidelidad la palabra de Dios, de hacerlo con cariño, ¿sí? Para que eso eventualmente tenga el impacto que Dios quiere que tenga, ¿sí? En la vida de las personas. El que no venga lo vamos a ir a buscar. Claro. Bien. Y acá también sería confiar, o sea, nosotros sembramos y ahora madurez, hace Dios, en los corazones de Dios. No poner y decir, bueno, todo lo que hago el esfuerzo y no veo el Claro, fruto. Bueno, por eso, si uno mismo no confía en lo que hace, lógicamente, o cree y espera, lógicamente eso bueno, Dios también lo ve, ¿no? Bien, último. Ahí tenemos que estar la lista de textos, como hicimos para bautismo. Esta placa la pongo en el WhatsApp, para que cada uno ahí de vuelta. Hay abundancia de textos. Recuerden que, por ejemplo, el punto 9, ahí tenemos Deuteronomio. Si tenemos 10, 12 y 20, ese es un texto. Después tenemos 11, no tienen que trabajar los 3 textos, ¿sí? ¿Entienden? Es uno. Son 3 posibilidades dentro del libro de Deuteronomio. ¿Sí? Para que no tengan, no sé, lo mismo con los 2 salmos, etc. ¿Sí? lo mismo Lucas. Claro, ahí tenés dos posibilidades, ¿eh? Dentro del Y Evangelio. Josué, por ejemplo, ¿cómo es? Como ahí tenés 1, 5, 6, 7 y 8, por ahí estaría así. Uno en realidad es del 5 al 8, pero ahí uno puede también seleccionar. Puede trabajar 5 y 6, 1, 5 y 6, 1, 7 o 1, 8, si quisiera. Digamos, ahí uno puede hacer ese desglose. Bien, ¿alguna pregunta que necesite respuesta ahora? Lo pasamos medio rápido en esto, pero y da para charlar mucho, pero bueno, el tiempo nos apremia de estirar. Alégrate, joven, así no está, ¿no? Sí, 2 segundos, el 6. Alguna vez prediqué eso, ¿verdad? Es un lindo texto, Yo tengo un es un Dios clásico, digamos, ¿no? Empezamos, yo tengo un Dios alegre. Bien. ¿Estamos? Eso se para la traducción. ¿Preguntas? Ya se puede que texto. Vayan eligiendo, sí. Repito, los que vienen atrasados con sermón de bautismo tienen que entregarlo cuanto antes y ponerse a trabajar con esto, porque la clase que viene debería estar el estudio del texto y una propuesta ya de bosque. De vos mismo, seguro. Sí. Si alguien quiere ir haciéndolo al sermón, no hay problema, pero vayan compartiendo. ¿Tenemos alguna lectura asignada para...? A ver. Sí hay Acá. material del ciclo, Ahí está. de ciclo vital sobre confirmación. No sé si está puesto el archivo. A ver, si no lo subo. Bueno, yo ahí lo chequeamos, pero hay 2. Está el sermón de Lutero, la obra propia de Dios. Ajá. Y Sí, pero yo tengo el de ciclo vital sobre confirmación, que es todo lo que hacemos también en jornadas y pasajes, que es un material lindo que habla todo el aspecto antropológico y todo lo que exacto. característica de adolescencia, hay un montón de material muy útil ahí. ¿Bien? Así que lo voy a revisar, voy a actualizar, porque me faltaba cargar todavía de las clases de idea, así que ya me lo dejé marcado para hacerlo. Bueno, ¿Dejamos compartir? muy bien. Estamos grabados. Yo creo que por ahí vamos a ver, no sé cómo andamos la clase que viene,